Cada una de nuestras semillas está conectada a una red. Una enorme red de expertos en maíz que se extiende hasta donde sea que estés. Hombres y mujeres dispuestos a compartir lo que saben y lo que sienten para potenciar tu plan de producción. Porque no importa dónde quieras sembrar, siempre vamos a estar ahí cerca para alimentar tus resultados y hacer crecer nuestro vínculo. Pioneer, estamos donde estás. Hacemos todo por ver crecer el campo. Porque cuando crecen los cultivos, crecen las oportunidades, las expectativas, las certezas, las garantías, los rendimientos, las rentabilidades. Crecen los campos, los productores, las empresas. Crecemos todos. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. La idea de este rato es llamar la atención sobre lo que tiene que ver el tema de cobertura, fundamentalmente qué rol está teniendo dentro de nuestra región, mostrar algunos experimentos que estamos llevando adelante con Victoria, con Vicky, que es parte de su formación doctoral. Y bueno, presentarle algunos resultados que vamos obteniendo, algunas certezas y muchas más dudas, ¿no? Respecto a eso, que es lo que empieza a ocurrir cuando uno empieza a generar conocimiento y empieza a poner variables dentro de un sistema simplificado que no necesariamente sale para el lado que uno quiere, ¿no? Entonces eso, para no volvernos dogmáticos, siempre estamos tratando de verle el lado, la pata negativa o aquello que nos puede llegar a interferir dentro de ese proceso. Bueno, acá Pablo te pusimos la propaganda, ¿no? Nosotros dentro del esquema que nos estamos moviendo, ya lo hemos presentado varias veces, apuntamos siempre a lo que tiene que ver con la diversificación del sistema productivo, ¿no? Nuestros sistemas actuales tienen que ver no solo con malezas, es muy simplificado, se ha vuelto simplificado necesariamente, y eso en lo que tiene que ver con malezas, como organismo biótico muy diverso, con mucha diversidad genética, reacciona a esa simplicidad, ¿no? Como también vamos a ver, está reaccionando después a las alternativas de manejo que nosotros empezamos a hacer a consecuencia de esa simplificación. Entonces, obviamente que dentro de los campos que tenemos de lo que es un manejo integrado que es muy ambicioso decirlo, ¿no? Al menos lo que estamos intentando de apuntarle a un manejo más diversificado. Hoy por hoy, ejemplos o esquemas de manejos integrados hay muy pocos, por no decirle nulos, a lo que es a nivel de campo, a pesar de que hace más de 30 años en la disciplina que venimos hablando de manejo integrado. Eso tiene una dificultad muy importante, ¿no? Eso va desde lo que tiene que ver con la prevención de las invasiones, ¿no? Que podríamos empezar a trabajar todo lo que es el manejo de semilla y la dispersión de semilla, armar un sistema productivo que le sea a la maleza difícil de establecerse. Ahí ingresan los cultivos de cobertura, vamos a ver. Entra una rotación, entra una secuencia de cultivo más compleja. Eso hace que el sistema sea diversificado y la maleza
no tenga la posibilidad de establecerse y predominar dentro de ese sistema. Obviamente el tema del aumento de la eficiencia de los usos de los herbicidas es clave dentro de lo que es un manejo integrado. Eso va desde la teoría de umbrales, que ha quedado un tanto relegada cuando hablamos de resistencia, ¿no? Por el tema de umbral, no nos podemos permitir umbrales cuando estamos hablando de malezas resistentes, por la producción hipotética de semilla, pero sí es muy importante trabajar lo que tiene que ver con flujos de emergencia, uso de residuales y el timing de un residual frente a un flujo de emergencia, y lo que tiene que ver también con lo que es tecnología de aplicación, ¿no? Una vez que aplicamos un herbicida, fundamentalmente que eso llegue al objetivo y no nos genere externalidades además dentro del sistema. Externalidades no solo ambientales, sino dentro de lo que es el lote, lo que tiene que ver con persistencia y carryover. Y después hay otras alternativas de manejo, de control específico, que va desde el biológico, pasa por el uso de la alelopatía, que está muy pregonada, hasta lo que tiene que ver con, por ejemplo, el control mecánico. Alternativas de control mecánico que empezamos a ver y empezamos a explorar. Estamos hablando no de hacer una rastra, hablamos de empezar a utilizar implementos, como hay en muchas regiones que empiezan a haber desarrollos de implementos con rejas, con corte horizontal, con poco ataque, que nos genere una baja inversión de residuos y que en algunas condiciones, eso lo hemos estado probando con Vicky, da muy buenos resultados, ¿no? Hay que encontrarle el timing a esa herramienta y hay que ponerlo dentro del sistema, ¿no es cierto? No tampoco tirarle toda la presión a esa herramienta. Ese es el esquema sobre el cual nosotros nos movemos y al cual nosotros intentamos avanzar en esta campaña evangelizadora que tenemos contra la resistencia, ¿no? Como cual pastor. Los cultivos de cobertura dentro del sistema tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? Una es el cultivo de cobertura en pie, ¿no? La interferencia que genera ese cultivo de cobertura fundamentalmente de siembra otoño-invernal, donde modulan los flujos de emergencia a través de la interferencia que hace de lo que es radiación, recursos aéreos y subterráneos, ¿no? Eso es importante por la dinámica de interferencia que tiene dentro del sistema. Y después tenemos la dinámica que ejerce un cultivo de cobertura a través de sus residuos, ¿no? Fundamentalmente en el complejo primavera-verano de nuestras malezas, que son las problemáticas, ya sea tanto latifoliadas como gramíneas, y ahí juegan una serie de factores que pueden hacer que retrasen la emergencia de una determinada generación de una maleza, como también que la favorezcan. Es decir, cuando uno analiza lo que es la presencia de un residuo en superficie, este esquema marca los factores y los recursos que se ponen en juego cuando a la hora de pasar una semilla que está en el banco de semilla dormida a que pueda emerger, que pueda o no pueda emerger. Nosotros, el sistema tiene la señal ambiental, que son un recurso que es la radiación solar, y factores ambientales, temperatura, precipitación, nivel de oxígeno, que impacta. Y allí van a ver que existen variables de interferencia que son las que retrasan o impiden la emergencia de una maleza, pero también existen factores que la pueden favorecer. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta porque no necesariamente la presencia de un residuo nos va a asegurar la ausencia de emergencia de una maleza, ¿sí? Fundamentalmente tenemos señales, por ejemplo, que atenúan la germinación, que es la cantidad de residuo, ¿no? La cantidad de residuo es clave, es decir, una maleza que no germina, que no emerge, fundamentalmente, el residuo lo realiza a través de la impedancia física. La impedancia física es la clave para que una maleza no emerja. Ahora vamos a ver algunos datos que tenemos. Sí. Cuando ahí no lográs poner la impedancia física total y hay un retraso, no digo un favorecimiento, pero un retraso, eso muchas veces, por ahí estamos viendo, me puede cambiar mucho la eficacia del herbicida. Totalmente.
y me lleva a la emergencia más adentro del cultivo y me termina complicando la estrategia herbicida. Me estoy poniendo abogado del diablo, digamos, No, para ver. claro, ahora vamos a ver algunos Pero hemos casos. visto situaciones Sí, así. sí, lo vas a ver. Digamos, una cobertura, para resumirlo, una cobertura media, casi, que termina siendo peor en la estrategia herbicida que no tenerla. Ahora, sí. Si vos tenés, si vos tenés 9.000 kilos de residuos y te duran 6 meses, 3 meses, está fenómeno. Ahora, si vos tenés 9.000 y te dura un mes, vas a tener una segunda generación que te nace y no vas a haber podido usar un residual. La otra es que en un año tengas 5.000 kilos, porque no llegaste por la seca, porque fue una época que no te llovió en la primavera y ese residuo cayó a la mitad. Una fitotoxicidad de la cobertura. Exacto. Ahí vas a estar en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene el residuo es fundamentalmente una impedancia física. Vos necesitas unos 10 centímetros, ponerlo ahí arriba y mejor si lo rolaste, arriba de la maleza. Ahora, ahí empieza a jugar la cantidad y la calidad de ese residuo. Si al mes, vamos a tener unos datos que tenemos ahí con Vicky, te quedaste con la mitad del residuo, capaz que la primera generación, la primera cohorte de una maleza, por decirte, no sé, yuyo colorado o capín, la inhibiste, la segunda generación tiene estímulos ahí abajo de humedad y liberación de compuestos nitrogenados que hacen que te emerja. Y vos no podés ir ahí con un residual en ese nivel. La duración de si es 30 días o 3 meses está relacionado al volumen que generaste. Y a la calidad de... Y la calidad, eso... vos ves que, por ejemplo, cuando hablamos de no simplificar, tampoco hay que simplificar el manejo de un cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque normalmente te dicen, bueno, ¿qué hice? Avena. ¿Cuál? Y no sé. Triticale, ¿cuál? Y qué sé yo. Y al año siguiente hiciste otro. Muchas veces hasta los criaderos no tienen caracterizados los materiales en función de lo que son sus residuos. ¿Por qué? Porque claro, el ciclo, la relación que tiene de lignina que tiene la relación tallo-hoja, ¿no? Eso es clave a la hora de generarte la durabilidad que tiene ese residuo. Entonces, hay ejemplos que vos ves que te puede durar en la misma especie distintas variedades, en una al mes te quedaste sin residuo y la otra te duró 4 meses. Y sembrar es lo mismo. Claro, es la misma variedad, digamos, el mismo cultivo, solo que distintas variedades. Y vos sembraste igual. Pero eso es, lo que llama la atención de eso es la complejidad cuando empezás a meter más componentes dentro del sistema. Eso es clave, ¿no es cierto? ¿Eso también puedes jugar el momento secado? Sí, también, sin duda, sin duda. Que además también eso tiene que ver con la capacidad operativa cuando puedas entrar, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que va generando es una mayor complejidad dentro del sistema y que vos vas a tener que estar mucho más atento metiéndole tiempo, capacidad operativa para que eso pueda funcionar. La idea de esto es, tenemos un cultivo de cobertura, lo tenemos dentro del sistema, bueno, fenómeno, tengo el problema solucionado. Guarda. Las condiciones ambientales también a veces, un año nos pasó que ahora sí. Llovieron, no sé, 200 milímetros, entonces no es por más que hayas tenido un montón de residuos generados, después cambia la situación. Bien, ahora Bueno, esto es parte del trabajo que acá puedas poner, aportar. Cultivo de cobertura en pie. Ejemplos de interferencias sobre malezas importantes. Rama negra, diferentes años, ya llevamos acumulado 4. Diferentes coberturas, avena, triticale, vicia, las mezclas binarias, ¿no? Y la mezcla triple. ¿Qué es esto en un estudio de demografía que estamos haciendo? Estas son generaciones, ¿no? Una primera cohorte o generación. Fíjense que la maleza, en el caso de un barbecho químico, tiene 4 camadas de emergencia, 4 generaciones, ¿no? Lo que aparece adentro de estos son los estadios, plántula, estado vegetativo, y lo que vemos con número son la cantidad de individuos por metro cuadrado. Es un trabajo muy tedioso, que puede dar cuenta de ello, pero que genera mucha información de cuál es la generación o la cohorte clave que me aporta al éxito reproductivo de la maleza y cuál es el estado clave dentro del ciclo de esa maleza para esa generación, si es el estado vegetativo, si es el reproductivo. Entonces fíjense, si analizamos el barbecho químico, ya tenemos un efecto en todas las coberturas de eliminar
2 generaciones de emergencia. Esto es en pie, es cultivo de cobertura en pie. No era lo que hablábamos hoy de residuo. Entonces ya tenemos un efecto sobre la dinámica poblacional de esa maleza, ¿no? Tenemos 2 generaciones que no hay. Después que vemos que obviamente tenemos una sola cohorte, ¿no? Una sola generación, un solo flujo de emergencia. Perdón, de generación de una camada de emergencia. ¿Es el otoñal? Este sí. Después, el número de individuos. Si uno analiza, fíjense, la segunda generación en un barbecho químico es la que mayor número de plántulas tiene y la que mayor número de individuos en estado vegetativo tiene. 200 plantas por metro cuadrado, una carga interesante. Después, obviamente, no sigue en el ciclo porque está intervenido con un herbicida el sistema, en este caso. Cuando analizamos el número de individuos que emergen en cada generación, fíjense que hay un número mucho más bajo. Estamos hablando casi de 10 veces menos, o como en el caso de Vicia, que prácticamente no hay emergencia, ¿sí? De Coniza, de esa primera generación y única generación. Que lógicamente después las 2 logran pasar al estado vegetativo, pero no hay producción de semillas, no hay un estado reproductivo. Es decir, hay un fuerte efecto de la cobertura sobre el estado reproductivo. ¿Pero eso la vicia Tano ahí es físico también? En este caso sí, en este caso es de una interferencia que vos tenés por recursos. ¿Por recurso? ¿La Claro, competencia? sí. Fundamentalmente acá estás hablando de cultivo de cobertura en pie, donde tenés... Es en pie. Está atento, Pablo. Es un efecto, digamos, también, no sé si alopático la palabra. Sí, ahí en la alopatía después eso no lo cuantifica, ¿no? El efecto alopático, guarda que además el efecto alopático es muy importante cuando vos lo trabajás con el residuo y no pienses que vas a tener un éxito reproductivo de 3 meses con una alopatía, porque la alopatía más allá de 15 días, 3 semanas a lo sumo que se secó el residuo no tiene más efecto. Y guarda con eso también, porque las malezas también son alelopáticas. Entonces en este caso también tenés un juego de interferencia alelopática. Entonces en este caso fundamentalmente está más asociado a un nivel de interferencia. ¿Cuál es la idea de esto? Hay un efecto sobre las camadas que yo tengo sobre el cultivo en pie, del cultivo de cobertura en pie, hay un efecto sobre el número de individuos, ¿no? Y tengo un efecto, obviamente, donde no logro generar semilla. Es decir, hay un impacto importante dentro de lo que es la dinámica de reproducción de Coniza. Ahora bien, bueno, esto es el segundo año, fíjense que el impacto sobre el número de plantas es mayor. Ahora, En el segundo año, lo que observamos es que solo acá tenemos 7 alternativas de cultivos de cobertura y 1 de barbecho. En el segundo año, solamente en 2 tratamientos de cultivo de cobertura emergió Coniza. En los otros no hubo emergencia, por eso que no están explicados. Bueno, y sí el de barbecho, digamos, había eso, marcar lo que decía Horacio. Disminución en el número de plantas se vio afectado, pero también en muchos tratamientos directamente no hubo emergencia de rama negra, digamos, en el segundo año. Ahora, eso, lo que ocurre, que hay que tener cuidado con esto. Bueno, acá es el efecto también de lo que planteaba Vicky, lo estamos haciendo, es un ejemplo de lo que ocurre también en Boulesia, ¿no? Cómo se pueden afectar el número de generaciones y cómo se puede afectar, pero hay una cosa interesante que lo pueden ver acá. En el caso de Coniza había en alguna situación emergencia y en otras ya el segundo año no había en determinadas coberturas. Si observan el segundo año, en el caso de Boulesia, nosotros teníamos 2 generaciones, ¿no? Y decimos, bueno, el año que viene vamos a tener menos, ¿no? Y empezamos a tener más generaciones, es decir, tenemos una tercera generación. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Un efecto de adaptación de la maleza a esa condición ambiental. Empieza a haber algún biotipo que dentro de ese sistema empieza a censar que con esa luz, con esa cantidad de recursos que le está disponiendo de agua y nutrientes, logra emerger, ¿sí? Entonces, guarda con esto. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo el año siguiente? Y bueno, empezar a variar. Si empiezo a tener un grado de acostumbramiento y de adaptabilidad
de esa maleza a esa condición, bueno, quizás tendría que ir a un barbecho químico al año siguiente. Capaz uno plantea eso en términos dogmáticos, decir, no, tengo una cobertura, sigo con... No, bueno, hay que diversificarlo de nuevo, porque empiezo a tener, pasa con Raigras también, empiezo a tener un acostumbramiento de determinado biotipo a esa condición, y si sigo haciendo eso reiteradamente, de la misma manera, repetidamente, durante 10 años, voy a empezar a tener adaptación de determinados biotipos a esa nueva condición. Porque las malezas, en definitiva, como organismo biótico diverso, se va a adaptar. ¿Sí? No la voy a poder sacar dentro del sistema. Pero eso es interesante, si bien son bajos los números, fíjense que en 2 años de cobertura ya hay un efecto de una nueva generación, que antes no la registraba. ¿Sí? Eso es lo importante a destacar. Claro, podemos evaluar, no cuantificarlo, pero hay un cambio de las especies también que se adaptan a esa nueva condición. Y obviamente, en este caso nosotros son estudios demográficos que lo que vamos viendo es cuál es la generación que más te aporta, que en este caso, en el caso de, por ejemplo, de Rama Negra, la segunda generación, ¿no? Esa es la que más aporta, tanto en el barbecho químico como en la cobertura, y esa sería la generación que vos tenés que estar interfiriendo. Y en qué estadio es el más importante, que es el vegetativo, que no pase el reproductivo. Obviamente que vas a empezar a tener adaptabilidad de cambio específico, que es lo que pasó cuando pasamos de la labranza convencional a la mínima, reducida y directa. Dijimos, bueno, soluciona el problema de malezas, bueno, cambié unas malezas por otras, ¿no? Entonces, cambias el problema uno por otro. ¿Cuál es la clave de esto de nuevo? Volver a diversificar. No ser dogmático aún digamos, es una muy buena alternativa. Exacto. En algún punto, si tengo que salir de la cobertura, decís, ¿cómo vas a proponer salir? Y sí, si tengo que en algún año ir a un barbecho químico, tengo que ir a un barbecho químico. Porque necesito, ya me está dando el sistema que en esta condición, claro, estoy teniendo un grado de acostumbramiento y empiezo a tener, capaz que el año que viene tengo más individuos de esto. Tengo menos acá y tengo más acá. Entonces me tengo que arriesgar, no. Esa sería la idea. La otra cuestión interesante de esto, que son las mismas coberturas, el análisis de todo el año, digamos, de todo el ciclo del cultivo. Esto es, acá tenemos la materia seca aérea y el número de malezas por metro cuadrado y la fluctuación de cómo vienen los nacimientos y cómo viene, esta es la dinámica de los residuos de los que hablamos hoy. Avena, teníamos 8.000 kilos a la terminación del cultivo de cobertura. Fíjense al mes. ¿Qué es lo que tengo? Tengo casi 3.000 kilos. Es decir, perdí una gran proporción del residuo en ese primer mes. Fíjense lo que hace la maleza. Perdí el residuo, miren, tac, flujo de emergencia, ¿sí? En esa condición. Ahora tengo 3.000, 4.000 kilos de materia seca ahí arriba, tengo que llegar con un residual para poder afectar esta condición. ¿Querés explicarlo? ¿No? Vale, así descanso un poco. Sí, esto lo que indican las líneas azules es, como dijo, los flujos de emergencia acumulados que tenemos. Esto empezó en mayo del 16, acá tenemos noviembre del 18. Así que, por ejemplo, si tomamos hasta acá, por ejemplo, mayo, que volvemos a sembrar el segundo año, después acá ya empezamos a ver los flujos de emergencia del segundo, que en todos los casos se ve que hay una disminución importante entre el primer año de tener cultivo de cobertura a cuando vamos al segundo año. Y esto se mantiene en el tercer año también. Bueno, las barras, estábamos con lo que es descomposición de residuos. En el primer año, muy marcado, digamos, lo que yo decía Horacio, la descomposición en avena. A lo mejor en otras alternativas, como las mezclas, no está tan marcada la disminución y se mantiene más en el tiempo. Por ejemplo, esto es avena vicia. Vemos que hay durante más tiempo ese residuo presente en el suelo. Y acá, lo que también juega es que tenemos la implantación del cultivo estival. Están las dos cosas en simultáneo, digamos. Después, cuando vamos al segundo año, ya vemos la evolución durante el crecimiento de los cultivos de cobertura. En pie. En pie, claro. Y después en rojo, de nuevo, como es la descomposición en el segundo año.
Tengo una pregunta, ¿y rotan los cultivos de cobertura o el mismo vicia y el año siguiente vicia? Claro, este experimento, todas estas alternativas son siempre avena sobre avena, triticales sobre triticales, no tenemos la rotación de cultivos de cobertura. Eso es por una cuestión experimental, ¿no? Digamos que no sería lo lógico, no deberías trabajar así, en este caso. Está puesto, está forzando el sistema, ¿no? Además por una cuestión metodológica de toma de datos, no podemos rotarlo. Pero lógicamente en esta situación, lo que veríamos hoy es probable empezar a ver una adaptabilidad de determinado biotipo a esta condición, con lo cual debería salir de ese sistema, ¿no? Y lo que planteaba Vicky, claramente cuando uno habla de cultivos de cobertura hay que empezar a establecer las mejores combinaciones que uno tiene, es decir, no hay que simplificarlo, no da lo mismo una monocultura de un cultivo de cobertura que empezar a tener una mezcla binaria o más de aquellos componentes que mejor se adaptan a esa situación. Eso es clave no solo por la cantidad de residuo que pueda llegar a generar, sino también por la durabilidad de ese residuo, ¿no es cierto? La tasa de disminución de ese residuo sea lo más plana posible, ¿no? Que me dure la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es realmente importante en esta condición. Pero bueno, uno puede seguir en lo que es un par de años cómo es la dinámica para el total de las malezas que estamos teniendo ahí. No hay una discriminación específica, ¿sí? Puede ser que dentro de esto haya alguna maleza que se nos esté convirtiendo en importante. Entonces, en el BULC tenemos una disminución en el número de malezas presentes, pero por ahí, es lo que planteaba hoy Pablo, tengamos una reconversión de alguna especie por otra y esa especie en esa condición después nos vuelva a ser importante en el futuro, ¿sí? Bien. ¿En ese sentido encontraron algo nuevo, o sea, alguna especie nueva que no...? No. Mucho, Bidens, mucho. Sí. Sí, eso. Bidens es el que más que uno nota que está en los bordes, en las cabeceras, espontáneo, y está dentro del lote. Sí, eso sí. Y también lo que he estado viendo, no lo traje acá porque no tenemos esos datos, que hemos estado evaluando es, en el caso de Ryegrass, un aumento de la precocidad de Ryegrass frente a esta condición. Sí, produce semilla antes en la generación anterior. Eso Sí, o con Ryegrass también, que al final del ciclo, si lo evalúa durante todo el ciclo de crecimiento de cultivos de cobertura, quizás hay un montón de maleza, pero al final del ciclo lo único que queda es Ryegrass. Digamos, sí, que baja mucho el número, después hay unos ejemplos, pero sí que Ryegrass también está... Sí, ¿qué es lo que está planteando eso? Es que está generando para esos biotipos un acostumbramiento a esa condición. Yo tengo que tenerlo en cuenta eso. Si tengo el 99% de las malezas que tengo son de Ryegrass, claramente está bien. Ahora no es un problema, pero si empieza a semillar, con la productividad que tiene de semilla y la facilidad de emergencia, y si además estamos empezando a ver un aumento en la precocidad de esos materiales, eso va a ser un problema. Con lo cual uno puede decir, ¿salgo de un cultivo de cobertura un año? Y sí. Bien. ¿Cómo funciona lo que hablábamos hoy de lo que era la impedancia física y el funcionamiento de las malezas? Un año, nosotros en esas mismas condiciones, de las mismas coberturas, la triticale, vicia, las mezclas dobles y la triple y el barbecho químico, parte del trabajo de Vicky se mide la temperatura a 2 centímetros de profundidad, a 5 y a 10, ¿no? Y en 3 horarios diferentes. Esto es lo de barbecho químico en las diferentes profundidades y en las diferentes horas. Supongamos que tomemos el valor del mediodía, donde hay una marcada diferencia entre la temperatura que uno toma de los 10 centímetros de profundidad con la que toma a 2 centímetros de profundidad. Lo que observamos en los cultivos de cobertura es prácticamente un atemperamiento, ¿no? En la profundidad. Es decir, uno podría decir que la semilla que se encuentra a 10 centímetros está recibiendo más o menos la misma temperatura que la de semillas superficiales. Ahora uno dice, bueno, perfecto, tenemos un atemperamiento, que es lo que
podría estar esperando acá? ¿Una mayor o una menor emergencia? Guarda con eso. ¿Por qué? Ahí va a depender, de lo que hablábamos hoy, que preguntaba Paolo, de la impedancia física. Si yo tengo 10.000 kilos y tengo esta condición, no voy a tener problemas. 9.000 kilos de materia seca. Ahora si tengo 5.000, como pasó este año, ahí puedo tener alguna condición. ¿Por qué? Si analizan los valores de temperatura en el barbecho químico, son límites térmicos para la germinación de cualquier especie. Y cuando analizan la condición de temperatura y la fluctuación que hay para una maleza superficial, son límites admisibles de germinación. ¿Qué es lo que, y tengo humedad, ¿qué? Superficial, bajo la cobertura. ¿Qué es lo que puedo estar viendo? Puedo estar viendo emergencias en esta condición en el cultivo de cobertura y no viéndolas en el barbecho químico. ¿Sí? Entonces, el problema es, tengo que ver qué cantidad de residuo tengo, cuánto me dura ese residuo, y acá lo tenemos medido como un factor ambiental que se puede llegar a ver desfavorecido, como es la temperatura en el caso de un barbecho químico, y se ve favorecido esa figura, la flecha verde que le mostraba en el ejemplo anterior, al inicio. Bueno, estas condiciones ambientales, por más que no haya diferencia entre 2 y 10 centímetros de profundidad y la semilla sense que está más profunda, puede llegar a germinar porque tiene las condiciones adecuadas bajo el residuo. Ahora bien, me germina, yo tengo 4.000, 5.000 kilos de materia seca arriba, ¿cómo hago la estrategia para poner un residual ahí adentro, ¿no es cierto? ¿No? Lo que queremos es llamar la atención. Hay un efecto, uno lo mide y después, bueno, obviamente tiene que tener en cuenta el resultado a lo largo de los años cuando empieza a utilizar siempre el mismo producto. ¿Querés explicar lo de rendimiento? ¿Qué pasa, Horacio, cuando vos cortás el cultivo de cobertura y aplicás un residual? Sí. La efectividad residual baja mucho. Y ahí depende el residual, depende de las condiciones que lo hayas aplicado. Pero obviamente que tenés una pérdida de efectividad. Además tenés un problema que es la cristalización del herbicida sobre el residuo. Esa cristalización, vos perdés eficiencia en el control, pero mantenés la residualidad de la persistencia del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que después se te puede incorporar tarde, ¿no? Ya no te va a controlar la maleza, pero sí tenés una persistencia en el sistema que te puede generar un carryover en el cultivo que viene después. Eso tiene que ver con la calidad de la formulación y ese cristal que te quedó ahí arriba. Obviamente que no tenés una receta así, obviamente vas a tener que tener una tecnología de aplicación que te permita la menor interferencia posible de ese residuo. Pero la interferencia existe, hay una alteración en la calidad de esa formulación y podés llegar a tener un problema de carryover a posteriori. Lo cual es un elemento más. Es decir, estás trabajando con una cobertura que el producto no está diseñado para esa condición, ¿no? O sea que un cultivo de cobertura mal logrado puede ser un gran dolor de cabeza. Podría ser dependiendo, sí, la condición en la cual estás. Y podrías tener un proceso de enmalezamiento y en el cual vos después no podés intervenir. Sí, seguro. ¿Qué ha pasado ahora con los trigos directamente? O sea, los trigos que no tienen buenas coberturas, ni siquiera era un cultivo de cobertura. Tal cual. Con el trigo pasa... Sí. Colorado, que no puede llegar y que antes no hubiera tenido problema, ahora lo tenés. A ver, la idea de eso es, si vamos por eso hablábamos de lo que es la diversificación y cuando hablamos de manejos integrados es algo realmente ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso. ¿Por qué? Porque hay que ajustar muchas variables y el sistema se empieza a complejizar. Entonces, ¿funciona una cobertura? Sí. Tengo efectos sobre las generaciones y sobre el número de individuos. Guarda, que no genere, después tengo que variar para no generar acostumbramiento. ¿Los residuos funcionan? Sí, en tanto y en cuanto en determinada zona tenga este nivel de residuo y esa durabilidad. Bien, ahora, si me quedo sin residuo, por cantidad o por calidad, y empiezo a tener emergencia, ¿y ahí qué hago? Bueno, es un sistema más complejo y la complejidad hay que empezar a ponerle números, ¿no? Sí. Nosotros igual con los niveles de materia seca que estamos obteniendo al final del ciclo, no hemos aplicado residuales en el cultivo posterior, digamos. Pero por ejemplo acá, esto es en enero, no lo ven bien, pero acá están todos en el rango de los más de 5.000 kilos, todos tienen residuo todavía, digamos, con el cultivo implantado.
Pero el año anterior teníamos 9.000. ¿No? Entonces no es lo mismo tener 9.000 kilos de residuos que 4.000 o 5.000. ¿No? Sí, sí. Un comentario para los sistemas mixtos, obviamente el debate que se está haciendo, pero es de que por ahí en un sistema mixto, lo que he visto como una buena oportunidad cuando no acumulaste esa cantidad de materia seca es el rollo, porque ahí como que decís, bueno, que nazca ahora. Claro. En definitiva le das el timing justo para el preemergente y funcionó espectacular. Claro, claro. Lo que pasa que ahí eso es una estrategia realmente buena, porque vos estás apuntando a lo que es la diversificación. Vas a encontrar en muchas, ahora hay jornadas y charlas de cultivos de cobertura exclusivas y que duran muchísimo tiempo y todos son beneficios, ¿no? Entonces cuando vos llegás a plantear una situación de esa te van a decir no, ni lo pastorearlo, ni hacerlo rollo, y decir si lo pastoreo y puedo, no, porque vas a tener menor cantidad de materia seca, entonces después vas a tener que poner un herbicida y lo pongo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay que tener la mente un poco más abierta y la otra alternativa es que no va a haber acumulado suficiente materia seca, que pasó este año pasado. Claro, y vas a tener emergencia. Un efecto perjudicial que es una radical en la idea. Sin duda. Y el tema principal que tenemos que ser una empresa sostenible en lo... Hay que ganar dinero. Totalmente. No hay que ser fundamentalista. Exacto. Sí, no. No, cuando vos hablas de manejo integrado de malezas, en este caso malezas resistentes, ¿qué rol juegan las banquinas, carriles laterales, en ese sentido? Tema clave, hoy no da para charlar largo y tendido. El tema de la dispersión de semillas es un proceso clave, es decir, la maleza tiene el proceso de establecimiento, el de competencia y el de dispersión son los tres momentos claves que tiene una maleza para tener éxito reproductivo, ¿no? Que se establezca, que compita, semilla y se disperse, ¿no? Son tres procesos. Nosotros ese tercer proceso de establecimiento y competencia surgió, se lo tiene mucho más, digamos, en mente. El tema de dispersión está muy soslayado. Juega un rol clave, no solo lo que tiene que ver el manejo que tenemos de maquinarias y camiones que van de una zona a la otra y llevan y transportan semillas y después vuelven a semillar. También hay fauna que la lleva y la dispersa. Bueno, ahí no podríamos intervenir, pero podríamos minimizar el problema, al menos interviniendo en lo que tiene que ver con el flujo de semilla por cuestiones antrópicas. En lo que tiene que ver con banquinas, bordes, caminos, es clave cuando hoy hablaba de la prevención y que en malezas resistentes existe el concepto del umbral de daño económico, no se ha avanzado porque vos no tenés que tener producción de semilla, está el concepto de lo que es tolerancia cero. El tema de tolerancia cero es no debe haber producción de semilla bajo ningún concepto, ¿no? No quiere decir eso que vos vayas y apliques 10 veces sobre una banquina, porque estás generando una presión de selección tan fuerte que vas a generar la maleza, la semilla que te sobreviva se te va a meter en el lote y vas a hacer un desastre. Pero hay que manejarlo. Entonces eso vos podés, o lo manejás con una cobertura, o haces un corte de limpieza. Es decir, la prevención en la semillazón es clave, es clave. Entonces, usan flores en los bordes. Sí, eso, digamos, ese es el esquema más de los corredores biológicos, ¿no? Estamos hablando de lo que es, ¿no? Sin entrar en lo que son otros organismos benéficos. Los corredores biológicos, cuando vos hablás de bordes, bordes verdes, generalmente son especies arbustivas, perennes o bienales, que duran varios años, lo cual no es sencillo. Por ahí, si vos estás trabajando en una situación más similar a la de Europa, con lotes pequeños, con mucho mayor efecto de borde, eso tiene una alternativa. Ahora, cuando vos tenés un frente de 1000 metros en ese lote, establecer una cobertura verde permanente durante 10 años es un desafío. Entonces eso es genial. ¿Por qué? Porque esas especies lo que hacen es el efecto competitivo, no te dejan nacer las anuales, permanecen todo el año, entonces no tenés semilla de manual. Ahora, en la práctica, yo tengo un lote, bueno, estamos rodeados de lotes con lados muy largos. ¿Cómo haces vos para mantener una cobertura verde durante años? Entonces, la idea de eso es, bueno, tengo que manejarla.
¿O cómo la manejo? Manejo la cobertura, obviamente, interfiriendo, como lo que es un cultivo de cobertura. Puedo intervenirla, tratar de no pasar 3 veces con el mosquito encima de esa maleza para que no generar resistencia, para que no se me meta dentro del lote. Y tengo que empezar a hacer alguna otra alternativa. Tengo que hacer un corte de limpieza, tengo que hacer un corte de limpieza. Tengo que evitar que tengo que salir con un mochileo, salí. No salí con las hadas, no tenés que tener semilla. Eso es clave. Pero obviamente después, si vos tenés un manchón y te lo cosecha la cosechadora y te lo lleva a un lote que vos no tenés resistencia, es muy difícil manejarlo, ¿no es cierto? O bueno, las estaciones de peaje, es un arboretum. Las estaciones de peaje de nuestras rutas son un arboretum de las malezas resistentes que hay. Donde paran los camiones, los equipos, y tenés todo, y semilla, ni semilla, ni semilla, y se llevan y van. Ese es un problema, no sé qué lo planteaba hoy, el tema de prevención es clave a la hora de bajar la diseminación. ¿Sí? Obviamente, en otros lugares hay barreras donde se estudia, no solo controlan esas barreras fitosanitarias, es si vos llevás una mandarina de una zona a otra, sino si vos llevás un gajo, una rama, una semilla, te limpian el auto por las invasoras. Nosotros acá en eso no tenemos ni el concepto incorporado de lo que es una planta invasora o el problema de la resistencia. Horacio, ¿qué tanto le afecta el poder germinativo, por ejemplo, a Yuyo Colorado, un tratamiento de post-emergencia? Porque este año, qué sé yo, tratamiento de quemante post-emergencia de soja fueron malísimos en general. Se dice que le afecta algo el poder germinativo al Yuyo Colorado. ¿Qué tan cierto puede ser eso? No tiene... No, en términos... Eso es se ha observado, se dice que lo afecta, pero en términos reales no lo afecta. No tenés ningún efecto... Cuando rebrota produce lo mismo. Totalmente. No tiene ningún tipo de efecto. Por la dinámica que tiene de crecimiento y por la dinámica de funcionamiento del herbicida. No tenés efecto. Al menos hasta donde yo conozco lo que es la fría medido, no tiene efecto. No. Mini resumen de 3 años de este experimento. Bueno, lo que hoy ya hablábamos, en qué niveles de materia seca estábamos, que todos están cercanos, el primer año cercanos a los 8.000 kilos, el segundo año un poquito más bajos, el tercero más intermedio diría yo. Bueno, pero al final del ciclo, acá hay una tablita, si bien hoy veíamos los flujos de emergencia o los enmalezamientos durante el ciclo, prácticamente no hay, por ejemplo, en el primer año no hubo materia seca de malezas al final del ciclo de ese cultivo de cobertura. O en los siguientes años, en algunos también nulos o muy bajos en los niveles de materia seca. Bueno, acá eso hay que rescatar que es el cultivo de cobertura en pie, ¿no? Después tenemos la línea, que son las malezas que por ahí, otoño-primavera, que son las que nosotros por ahí de esas tenemos un par de problemáticas. El resto más o menos la manejamos, ¿no? El tema es cómo juega ese residuo para las malezas problemáticas de la región. Sí. Este año hicimos un lote, hice un sumisoya el 8 de octubre. Llovieron 180 a 200 milímetros. Obviamente cuando salió la soja empezó a aparecer colorado. Fue con un fomesafen. Sí. Bueno, ese lote, ¿puedo ir con una vicia, digamos? ¿O qué tengo que contemplar para destruir, digamos, para empezar con los cultivos de servicio? En ese caso ahí, obviamente que tenés que, fundamentalmente, yo ir con monocultura, la idea sería poder establecer una combinación que sea la mejor alternativa vos ya sabés la historia de tu lote, sabés cuáles son los procesos de enmalezamiento, sabés cuál es la maleza driver, digamos, en este caso es Yuyo Colorado. En ese caso lo que podés ir con un cultivo de cobertura, deberías ir con un cultivo de cobertura. El punto es si lo vas a pensar solo en términos de usar una vicia. ¿Por qué? Porque eso depende, vos vas a conocer tu grado de enmalezamiento, dependiendo de la vicia, depende de cuando la siembres. Si tenés un arranque lento, si vas a tener algún proceso de enmalezamiento, por ejemplo, si te va a nacer raigras temprano, ¿no? Antes que se establezca la vicia y esa no la vas a manejar, está bien, no te va a competir, pero vas a tener enriquecimiento del banco. En ese caso, podés ir con un cultivo de cobertura, yo iría con una mezcla doble al menos, y balanceando lo que es una gramínea con una leguminosa,
en función de lo que vayas después en la rotación. ¿En qué proporción? Y mira, ahora vamos a ver alguna. Vamos a mirar un experimento así. Sabía que les iba a preguntar. La realidad estamos de acuerdo. Que vos preguntás cuando. Ahora vamos a ver. Porque eso también tiene que ver el grado de. Obviamente la proporción, vos podés plantear una proporción 65-35, 70-30, y después las plantas, por los ajustes que hacen a lo largo del ciclo, pueden o no terminar en esa proporción, ¿no? Este experimento tenemos un módulo de 4 hectáreas que sembramos mitad avena vicia y mitad triticale vicia. Entonces, acá en las proporciones pusimos 65% de gramíneas, 35% de vicia. Esto con vicia villosa. En el otro experimento, en los que hablábamos antes, están sembrados a 50 y 50. Entonces eso es lo que comparamos en dos momentos determinados, al macollaje o en un estado reproductivo de los cultivos de cobertura, cuánta materia seca había de cada especie de cultivo de cobertura. Entonces lo que vimos en la de 65-35, por ejemplo, al macollaje de lo que fue la avena, había 75% de avena y 25% de vicia. Pero después, cuando fuimos en estado reproductivo, sí quedó la proporción que nosotros queríamos, esperábamos, la que habíamos sembrado. En triticale pasa similar. Después, digamos, hubo mitad y mitad en vez del 65-35. ¿Ves ahí lo que hablábamos del ajuste? Claro. Pero cuando sembramos, por ejemplo, mitad y mitad de avena y mitad... Cuando hablamos de mitad y mitad es el número de plantas. O sea, mitad de plantas de avena, mitad de vicia, no necesariamente los kilos. Cuando sembramos mitad y mitad, al macollaje también se mantuvo esa mitad y mitad, pero en un estado reproductivo teníamos un 70-30 más o menos de vicia sobre la gramínea. Es una compensación. Sí. Y después esto, en lo que fue qué malezas estaban presentes en esos dos momentos, también vemos en este módulo, por ejemplo, sí, mucho lamium había, lo que más había presencia era de estelaria y lamium. Y al estado reproductivo solo quedó raigras. O sea, el número de malezas bajó porque acá estábamos casi en 200 plantas por metro cuadrado, terminamos teniendo 5 plantas, pero esas 5 plantas eran solamente raigras. Eso es lo que planteaba hoy, cuando planteaba Paolo. Nosotros tenemos un sistema en esta proporción. Lo interesante de esto es para que vean la plasticidad que tiene el sistema cuando uno dice, bueno, en qué proporción, en tantos kilos, tantas plantas. No necesariamente después los ajustes terminan siendo como uno lo desea. Entonces esto tiene que tener esa información a los efectos de generar la mejor combinación, no solo de especies, sino de proporción. Y si bien inicialmente tenemos un sistema con determinada cantidad de plantas, no importa, que es más diversificado, al final de ciclo, fíjense que tenemos solo raigras. Ahora bien, esas densidades de raigras, si nosotros, por más que sean bajas, una cantidad de plantas bajas, las dejamos semillar, que tengo aporte al banco de semilla, si al año siguiente vuelvo a tener la misma proporción y el mismo sistema, este raigras va a encontrar una condición mucho más propicia que la que encontró el año anterior. ¿Por qué? Porque me eliminó el cultivo de cobertura, toda la competencia del resto de las malezas, y solo lo deja competir con el tema de los cultivos de cobertura. Entonces, en ese caso, si tengo la producción de 100.000 semillas por planta, con que después al año siguiente me emerja el 1%, tengan presente que qué potencial tiene de emergencia bajo este sistema. ¿Sí? Es decir, este ajuste que hoy planteaba Pablo, no solo acá tenemos una condición donde raigras inicialmente no estaba ni en el 2 o 3%, está bien, son menos cantidad de plantas, pero es el stand completo. Solo tengo raigras. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un par de años y tengo que empezar a rotar, tengo que salir de ese esquema, ¿no? O variar la cobertura o salir, si tengo que salir a una condición de barbecho químico. Yo veo, como planteabas hoy, que se me está enmalezando con una cuestión de raigras, bueno, tengo que ir a un esquema que sea diferente de manejar esa maleza driver ahora en invierno. Porque capaz que cambié el problema de lo que era complejo gramíneas primaverales y yuyo colorado por una maleza problemática de invierno, ¿no? Entonces, uno tiene que ver el sistema en su totalidad, ¿no? Por ahí estoy tocando el sistema para arreglar las de verano y se me está yendo las de invierno, ¿no es cierto? Porque, bueno, es lo que ocurre. Gracias, tengo una pregunta. Sí. La dinámica esa de comprender cómo evolucionan
O sea, lo que uno siembra, por ahí vamos 50 y 50, cómo terminamos, ¿en qué combinación vos considerás que es la mejor en cuanto a calidad de volumen de rastrojo que te deja después para combatir maleza? Independientemente del año que por ahí te puede producir un poco menos. En ese caso, a mí me parece, por dinámica de funcionamiento, estructura de planta y balance de la calidad de ese residuo, siempre prefiero una proporción equilibrada entre gramínea y leguminosa. Y te diría que además preferiría la inversa de esta relación, es decir, un 60 de vicia, un 70% de vicia y un 30 de gramínea. ¿Por qué? Porque con eso puedo... sí, y además equilibrás lo que es el contenido de lignina de ese residuo y la durabilidad de ese residuo. Porque guarda con eso. Una cosa es un residuo de vicia que fundamentalmente no es lo mismo que tenga un alto volumen, pero que pierda hojas rápidamente y que después me queden los tallos. Eso no es una impedancia importante a la hora de impedir la germinación, la emergencia. En cambio, si yo puedo balancear, aumentar la proporción de vicia, puedo aumentar la proporción de hoja y puedo tener una mayor impedancia, ¿sí? Esa sería la idea, es decir, balancearlo en ese sentido. Más allá después de los ajustes que uno puede tener, que terminás sembrando 50 y 50 y al final del ciclo vicia tiene el 65%, es decir, tuvo una mayor. La que vos estás logrando sobre el final del ciclo es la que te estaría indicando cuál sería la teórica que vos tendrías que tener. ¿Sí? ¿Cómo maneja la siembra cuando son semillas de distintos calibres? No, nosotros mezclamos... A los bolsazos. Sí, mezcla es todo un tema con lo que es. Curamos la semilla, inoculamos la vicia y después hacemos la siembra, así que es todo sobre el final, porque la inoculamos en último momento, después la mezclamos. No, después en sembradora no tenemos problema. No. ¿Distribuye parejo? Sí, no hemos tenido problema todavía. También no es lo mismo vicia, por ejemplo, villosa a sativa. Claro. El año pasado sembramos sativa y una cosa totalmente distinta a lo que vimos. Digamos, estas proporciones seguramente esto cambiaría muchísimo. No lo hicimos todavía, ya lo vamos a hacer, con vicia sativa. ¿Qué semilla más grande tiene? La semilla pesa el doble que la de villosa. Sí. Se distribuye mejor. ¿Tienen buena nodulación de vicia? Por ahí se hacen yo lo he visto en aplicaciones con Altina o con Avión y no son buenas nodulaciones. Curada y tratada, ¿no? Pero sí cuando se siembra, por ahí. Sí, nosotros en siembra sí, buena. Sí. Pero eso lo mismo, ¿no es cierto? Ahora empieza a haber una demanda importante sobre determinados cultivares. Bueno, en el caso de vicia, y ahí empieza a haber problemas de semilla, empiezas a desconocer el origen, no sabes la calidad de la semilla, no sabes si esos son genotipos que están mejorados o no. La verdad que el sistema empieza a presionar sobre los cultivos de cobertura y el sistema, bueno, a nosotros nos pasó en un encuentro, había un breeder de un criadero de forrajeras y no conocía el material, no habían pensado en la durabilidad del residuo. Y cuando ves los datos decís, mirá, y tenemos materiales para ver ahí adentro, ¿no es cierto? Bueno, ese es un ejemplo de que por ahí el sistema va más rápido de lo que la generación del conocimiento es, ¿no? Y bueno, el punto de esto es ser criteriosos y cautelosos a la hora de tener una nueva alternativa de manejo en el sistema, ¿no? Tengo una pregunta, hablaste del tema de maleza. ¿Y el tema de insectos? ¿Estás viendo algo? No, el tema de insectos, sí. Nosotros no lo monitoreamos, pero lo que se observa, sí, hay algunos casos tenés mayor presencia de insectos, sí. Que eso es lo que uno hay que ver cuando empieza a poner puentes verdes, tiene que ver también con el tema de las enfermedades. Hay enfermedades que se potencian, hay otras que no. Entonces, los que te dicen que no, dicen, bueno, buenísimo. Pero después también ves otras afecciones, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con gramíneas. El sistema, vos estás dándole un hospedante verde durante todo el año y durante todos los años. Entonces, por eso es lo que hablamos hoy de salir en algún año, decir, bueno, hago un barbecho químico, corto el ciclo de los insectos y corto el ciclo de las enfermedades y arranco, ¿no? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque vos ponés una cobertura que lo que hablamos hoy, pones una cobertura pensando que la dinámica de residuos te va a trabajar sobre malezas primavera-verano
Y resulta que después te empezás a tener problemas claro, de malezas otoño-invernales. Bueno, esto es lo mismo. La pones para generar una adversidad manejar una adversidad biótica y se te escapan las otras dos. Ahora, ese análisis es mucho más complejo. Nosotros estamos empezando a tratar de integrar todo el sistema, pero bueno, integrar la protección vegetal ahí con estas nuevas situaciones lleva tiempo, ¿no? Con lo cual yo siempre llamo a la cautela, al dogmatismo, ¿no? Hay que ser cautos porque no tenemos todo el conocimiento ni toda la información para dar la respuesta que un componente biológico que volvemos a poner en el campo nos genera, ¿no? Que venimos trabajando de una manera y tenemos que empezar a hacer a diversificar y hacer otra cosa, claramente. Ahora bueno, sí seamos siempre a la cautela de ese sistema. ¿Esclerotinia han visto aumento? Sí. ¿Sobre cultivo? Sí. Dependiendo de la zona y dependiendo de los años, pero está en los informes mismos de los colegas y lo que vemos, sí hay, sí, es clave. Bueno, ¿ahí qué haces? Un par de años lo manejás porque tenés un problema de resistencia y después vas a tener que salir del sistema, ¿no es cierto? Eso habla de lo que es Obviamente la diversificación implica diversificar, ¿no es cierto? A mí me parece que es a veces cuando uno plantea, decimos, hay una cobertura para ir a un barbecho químico, parece que fue una herejía, ¿no? Y bueno, es una práctica de manejo que también está dentro del sistema. ¿Sobre centeno qué podés? ¿Sobre centeno? Nosotros, sí. Antivirales o avena. En esta zona, lo que tiene que ver con la adaptabilidad y el manejo y la estructura de centeno, nosotros no tenemos una ventaja por lo que tiene que ver con la estructura, de planta, con lo que tiene que ver con la relación tallo-hoja que tiene un triticale o una avena respecto a un centeno. Lo que pasa es que en otras regiones donde vos empezás a tener una condición de humedad más restringida, en esa condición sí es una buena proporción. Lo que pasa es que la estructura de planta de un centeno también tenés que ver qué variedad de centeno tenés. Tiene que ver mucho con la precocidad, es una planta muy precoz y en la primavera muchas veces te quedás sin hoja, se te semilla y ese residuo es muy bajo. Entonces te sirve para lo que es una condición de invierno, pero por ahí para una condición de primavera-verano te quedes corto. Y el efecto alelopático que está pregonado del centeno tiene un alcance temporal que no va más allá de las 3 semanas para algunas latifoliadas y en algunos cultivos, fundamentalmente en soja. Con lo cual tiene que tener una importancia regional donde vos vas a poner el centeno. Hecho de traerme, bueno, lo vi en el sur de Córdoba y lo traigo a nuestra región, bueno, ahí ya te diría que no. Porque la ventaja potencial hay otros genotipos que son mejores. Una consulta. A nivel de campo vemos que la interacción de todos los actores para tratar de lograr una menor producción de semilla de maleza, para tratar de lograr una menor dispersión, como comentabas hoy, se hace muy difícil, sí. Porque el grado de conocimiento entre todos es muy variable, porque aún teniendo conocimiento, influir sobre el resto también es muy difícil. Y por ahí la consulta era cómo ves hacia futuro el resultado del conocimiento que está hoy, y si ves que quizá el sistema funcione mejor para la mejora de la sustentabilidad y de los sistemas en sí, y no tanto para malezas, sino que vamos a depender de otro tipo de herramientas a futuro como para mitigar algún problema que cada vez se hace más general y que pareciera que entre todos es muy difícil poner de acuerdo para que eso suceda cada vez menos. Y donde más tenés un estado ausente de problema, que hay cuestiones que te sobrepasan y entonces, bueno, el ejemplo de lo que está ocurriendo en el momento, cuando vos decís, si voy a invertir en un cultivo de cobertura, gastar para un cultivo que no tengo renta, cuando tengo que tener un resultado económico, ¿no es cierto? Bueno, eso es al margen, pero está dentro, es una variable más que está dentro del sistema y que te condiciona, ¿no? O si alquilás y entras al lote en agosto con una rama negra así, y al año siguiente no vas a tener ese lote. Son elementos que están dentro del sistema. Yo lo que veo es que nosotros celebro estos espacios así donde estemos hablando de cultivos de cobertura, ¿no? Realmente lo que hablaba con Paolo, esto es realmente bueno. Es decir, ¿por dónde va a pasar? Yo creo que hay que poner, nosotros en lo que nos respecta a los profesionales que estamos dentro de la investigación y generando información,
tener que generar la mayor cantidad de información posible en los diferentes sistemas que existen. Tanto de lo que es un control mecánico, ¿no?, hasta la dinámica de un residual dentro del sistema y la fitotoxicidad y el carrión. Esa información la tenés que tener, ¿no? Y después, lo que veo es que vamos a tener que empezar a pensar un poquito más allá de la estación o del lote, a nivel lo que tiene que ver al menos brevemente lo que es la región, a nivel partido hay que involucrarse, lo que tiene que ver con la dinámica y los movimientos de las malezas, y después con pocas herramientas de diversificación, es decir, tocar el sistema y con algún cultivo de cobertura, tener algún implemento de control mecánico de corte horizontal, que los hay, que hay mucho desarrollo y que es muy bueno, que funcionan para determinada condición de humedad, para otras no funcionan. Yo lo que veo es que vamos a tener que ir utilizando pequeños elementos de diversificación e ir echándolos en función de cómo vaya evolucionando el sistema. No veo, por eso planteaba al inicio, un manejo integrado, pleno, donde vamos a meter todas las variables todos los años, lo veo realmente inverosímil. No vamos a quedarnos más que de la academia, digamos, produciendo información, pero después en la práctica no lo vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Yo creo que la idea, el éxito o no de lo que tiene que ver con las malezas es empezar a tratar de manejar un sistema con 2, 3 alternativas que puedan ser simultáneas y que no siempre sean las mismas, ¿no? Y si al año siguiente no hice cultivo de cobertura y tengo un control mecánico y tengo que ir con un herbicida, y voy. Ahora, si voy con herbicidas, bueno, no voy a usar los mismos mecanismos de acción todos los años, no voy a usar 5 veces el mismo mecanismo de acción, ¿no? Como tenemos nosotros la fuerte presión que le ponemos al sistema. Me parece que eso es realmente la idea, ¿no? Ir tomando algunos elementos, ¿no? Ustedes conocer lo que están en la trinchera, digamos, tener esa información y ver en la posibilidad de diversificar, diversifico. Y al año que viene, y bueno, y veo si cambio. Si usé estos mecanismos de acción, los cambio. Y si hice cobertura, no la uso. Y si no usé, uso cobertura, ¿no? Eso tiene que ver, me parece que va a ser la estrategia. Pero no hay que ser muy ambiciosos, ¿eh? Porque cuando uno pretende tantos cambios, no cambia nada, ¿no? Me parece, ¿no? Y después hay que transmitir esta información al productor, que es el último, que es el que toma decisiones. Claro. Y que muchas veces está soslayado dentro del proceso. Y a veces tanta información buena que es difícil transmitirla o que sin duda, sí. Que la tome. Y otra cuestión más te voy a agregar, los niveles de experimentación adaptativos, es decir, las escalas. Cuando una cosa es trabajar o probar un herbicida en una condición de parcela, pasar al lote, o lo mismo con una tecnología de aplicación, lo mismo con un cultivo de cobertura. No es lo mismo trabajar con una parcela chica donde vos tenés una presión sobre la maleza que trabajar a nivel de lote, donde ya los manchoneos son distintos. La escala temporal y espacial de la experimentación también tiene que cambiar. Eso nos corresponde a nosotros. Nosotros vamos a seguir investigando causa y efecto en una condición local, chiquita. Debemos empezar a pensar al sistema desde otro lado, ¿no? Hay otro actor que me parece que hoy justo lo nombraste, que es el tema de los proveedores de semilla, tanto para el cultivo comercial como para el cultivo de servicios. ¿Cómo ves vos, que creo que sos el puntal de flecha de todo esto, que estás laburando con todo esto? ¿Qué trabajo interdisciplinario se podría llegar a hacer con respecto a mejorar todo este sistema de cultivo de cobertura? ¿Lo tenés pensado? ¿Te crees que vale la pena? Yo creo que en esta condición, primero es tomar conciencia de la potencialidad que tiene una determinada alternativa de manejo, ¿no? Muchas veces vos ves que nosotros somos espasmódicos, ¿viste? Tenemos un problema, apareció, veíamos el tema de resistencia que lo veníamos prediciendo desde hace tiempo que iba a ocurrir, ocurrió, y bueno, y salimos desesperadamente ahora a prenderle velas a los cultivos de cobertura. Entonces, son todas reacciones espasmódicas, ¿no? Salimos a atacar el problema. Y lo que me parece que hoy por hoy existe mucha diversidad, existe el material, existe el genotipo diverso, existe eso, no hay que volver a generar o volver a investigar, a obtener los materiales. Es decir, lo que tenemos que empezar a decir, bueno, existe, vamos a empezar a probarlo. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente viendo cruzamientos que son, te meten una plasticidad vegetativa muy fuerte, donde vos tenés un coeficiente de dispersión fortísimo, tenés otros híbridos que te generan canopeos transparentes, tal cual. Tenés un montón de cosas, hay mucho, por eso digo,
en ese caso, y lo mismo pensaba que hoy, por ejemplo, hablabas que no tenías una idea clara desde los semilleros que te podían llegar a dar gramínea, cuánto tardaban en degradar. Tal cual, o la estructura de planta que tienen. A nosotros nos pasaban, cuando analizás la segregación del programa de mejora de INTA, es decir, el mismo breeder ve que no es una misma planta que otra y que se enmaleza distinto, pero no es objetivo de rendimiento ese. Entonces, capaz que ese tipo de planta lo deja de lado en la selección y va a buscar otra que la tiene dentro de la segregación. La tenés dentro de tu pool genético, es decir, ese material lo tenés que proveer. Y me ha pasado, en el caso de trigo, tener el breeder ahí, mostrarle datos de cómo tenía habilidad competitiva distinta en los materiales y no lo tenía el breeder. Es decir, estos son tu genotipo. Entonces hay que empezar a generar ese intercambio. Sin duda, eso tiene que ser clave. Pero eso surge a partir de la toma de conciencia de la potencialidad que tienen las diferentes alternativas. Ahora, si vos me vas a decir que vas a manejar todas las malezas de invierno con habilidad competitiva, te diría que no. Te diría que no. Como esto es tan complicado y tan sistémico, si justamente tanto o sea, el que te genera el mulch y el trabajo de competencia en vivo, por lo menos debería laburar con vos. Exacto, sí. Mejorar esto y nosotros también. Cuando vos le decís, mirá, esta variedad no es la misma que aquella, esta estructura de planta vos ves que se enmaleza menos que aquella y que da lo mismo y que no tenés una penalidad en rendimiento y no tenés una penalidad en sanidad, bueno, perfecto, tratá de ver qué es lo que ocurre con esto. Ahora no te puede sorprender, ¿no? Y bueno, los australianos en el sentido de que tienen el tema de resistencia a raigras tan exacerbado de hace tantos años, bueno, ellos qué hicieron con el cultivo de trigo, le dieron toda la potencialidad desde mejoramiento con condiciones alelopáticas, con habilidad competitiva. Ese es un criterio de selección, es decir, además de rendimiento, sanidad y adaptabilidad, habilidad competitiva, ¿no? ¿Pero habilidad competitiva en qué? Ahí tenés dos consideraciones, es la tolerancia a la competencia, que me tolere la competencia si hay maleza no de prima, o capacidad supresiva, que ese material además suprima el crecimiento de la maleza. Bueno, hay muchas variantes dentro de eso que va a requerir de una interacción mucho más fuerte, ¿no? De todos modos, después implementarlas todas juntas creo que va a ser soy escéptico. Bueno, no sé si hay alguna más. ¿Pablo? Bueno, impresionante. A ustedes.